Ruego que vayan apagando los móviles para que no se interrumpa en ningún momento la sesión a la que damos comienzo. Quiero agradecer a don Alfredo Rocafort Nicolau, presidente de la Real Academia, que esté aquí con nosotros y que haya elegido este lugar para celebrar esta sesión de presentación de este libro, lugar que fue elegido en su nombre y por delegación suya por Aldo Cese, que estuvimos aquí juntos viendo la sala y el lugar. Y también quiero saludar a Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de la Fundación Cajasol, por acompañarnos en esta mesa presidencial, en donde estaremos poco tiempo, así es que tranquilos. Están ustedes, todos los convocados, en la Torre de los Lujanes. Esta es una de los edificios civiles más antiguos de Madrid. Cuando se crea la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en 1775, dentro de 2 años haremos 250 años. La torre no fue durante un tiempo de la sociedad matritense, pero luego sí. Existía ya este edificio donde estamos hoy, con el edificio que está al lado, la torre y el edificio que está al lado, que es la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con quien tenemos unas relaciones estrechísimas. Por eso decimos, y aquí lo decimos con mucha frecuencia, que esta es la casa de la Ilustración, porque los presidentes que ocuparon la presidencia de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País fueron los grandes ilustrados de la época de Carlos III, empezando por Campomanes y siguiendo por una persona por quien yo he tenido una admiración patológica desde siempre, que fue Jovellanos. Jovellanos dejó en esta casa todo el archivo del 18 entero de la Real Sociedad Matritense, se conserva completo y está todo informatizado y pueden todos ustedes entrar y consultarlo. Más la biblioteca que había entonces, que se conserva entera, más muchas otras cosas que se han ido incorporando. Lo último que hemos incorporado ha sido la traducción de La riqueza de las naciones de Adam Smith, editado en español en 1794, libro que Jovellanos decía haber leído 3 veces, lo cual demuestra, entre otras cosas, paciencia. Pero, en fin, le sirvió y fue de gran utilidad para muchas de las cosas que él escribió. Esta es, por tanto, la casa de la Ilustración. Y por eso a mí me alegró mucho, y lo hablé con el presidente, cuando se nos pidió el poder celebrar esta reunión de la Real Academia Europea de Doctores aquí, en esta sala, presididos por ese magnífico retrato de Carlos III, pintado por Mengs, retrato que nos lo discute diariamente el Museo del Prado, porque dice que es mucho mejor este retrato que todos los que ellos conservan allí y se lo quieren llevar, pero sistemáticamente ponemos todos los frenos que se puedan imaginar. Bien, para nosotros es un honor que este libro, magnífico libro, 2023 Retos Vitales, libro que me mandó Aldo el otro día y que he tenido ocasión no de leer, porque es un texto muy denso, pero sí de ojear, estudiar, ver los capítulos que contiene, quiénes son los autores, etcétera, y me he dado cuenta que estamos ante una obra verdaderamente muy, muy, muy excepcional. Y por eso también es una satisfacción para nosotros el que este libro se presente aquí. Nosotros intervendremos ahora unos minutos, luego bajaremos y subiréis los ponentes para que cada uno pueda exponer y contar lo que crea conveniente hacer en ese momento. Me gustaría, puesto que he mencionado a Jovellanos, decir algo que me gusta repetir. Una de las palabras que más se repite en los diarios de Jovellanos, que son muy poco conocidos, casi nadie los ha leído, son impresionantes. O en el informe sobre la ley agraria, una de las frases que repite, y que yo la repito porque invito
a que se mentalice es la palabra estorbos. Jovellanos le dice siempre al rey, pero se lo dice a José Napoleón y se lo había dicho a Carlos III. Es decir, lo va diciendo siempre, sistemáticamente, y lo escribe en todas sus obras, que lo más importante de las leyes no son las leyes nuevas que se crean con las finalidades que se pretenden, etcétera, sino eliminar los estorbos que las leyes contienen para que la actividad económica y la vida económica se suceda de un modo natural. Él veía más estorbos en las leyes, en muchas de ellas, que incentivos para el crecimiento económico, la igualdad social y que el talento y la enseñanza prosperara. Ya saben ustedes que estas reales sociedades se crean con la finalidad de enseñar. El lema de la nuestra es precisamente eso, aprende enseñando, y nosotros es lo que hacemos aquí todas las semanas, porque tenemos todos los días de la semana conferencias, actos públicos, etcétera, donde acude muchísima gente. Pues esta semana, por ejemplo, la hemos dedicado a estudiar a dos personajes. El lunes y el martes se estudió esta semana. El lunes y el martes estudiamos a Einstein y el miércoles a Bertrand Russell. Esa ha sido la semana. Por tanto, nos dedicamos a eso. Por eso les doy la bienvenida, porque de algún modo yo siento que hoy la Casa está recibiendo a los nuevos ilustrados. Los miembros de las academias, sea la Academia Europea de Doctores, sea cualquier otra academia, yo creo que son los ilustrados de hoy. Sois o somos los ilustrados de hoy. Y por tanto tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que autodivulgarnos. Y por eso vuestra presencia, de verdad, os la agradezco extraordinariamente en nombre de la Matritense. Y quiero decirle además al presidente algo que ya le he comentado antes. Que tengáis esta casa por vuestra. Que cualquier cosa que queráis organizar en Madrid, en cualquier momento, siempre que queráis hacer algo, la Matritense estará a vuestra disposición. Sin problema ninguno. Será un problema de fechas, de organizarnos. Pero lo que tenemos, este habitáculo pequeño, porque es modesto, pero lo que tenemos está a vuestra entera disposición. Es un encargo que tengo para haceros, lo hago con muchísimo gusto y espero que volváis con mucha frecuencia. Bienvenidos todos y espero que la jornada sea una jornada magnífica para todos. Gracias. Bueno, buenos días a todos, querido vicepresidente y presidente de la Real Academia de Doctores. Es un honor para mí y para la entidad que presido seguir colaborando en este proyecto tan inspirador que ya suma su tercera entrega. Un proyecto, el de ese libro que tenemos ahí, un proyecto necesario, urgente diría yo, riguroso y tremendamente útil para la sociedad en estos tiempos inciertos que vivimos. En este momento, diría también de máxima incertidumbre, como he dicho, y continua transformación en el ámbito social, político, económico, todos nosotros, cada uno desde nuestro sitio y desde las competencias que tenemos también, de alguna forma, la obligación de cooperar y contribuir, como ha dicho el señor Lamo de Espinosa, con nuestros medios y con nuestros conocimientos, a darle forma a este nuevo mundo que se abre en todos los frentes. Pero es evidente que las personas y las instituciones más vinculadas al conocimiento, al desarrollo social, a la ciencia, a la investigación y al análisis, debemos mostrar un compromiso todavía mayor. Posiblemente este mundo esté dentro también del mundo en el que estamos, este mundo de las academias. Y por eso tenemos que felicitarnos por esta iniciativa y dar las gracias a los expertos y a las entidades que participan en ella. Encaramos desafíos excepcionales que exigen también de enfoques innovadores y nuevas reglas y políticas a la altura de unos retos sin precedentes
en la actual dimensión como el del cambio climático, la desigualdad, la salud o las necesidades de vivienda, temas que trata también esta edición. Ya no nos sirven los viejos esquemas y de todo esto se debatirá también hoy en las próximas jornadas que se está haciendo. Necesitamos nuevas ideas, nuevos instrumentos y toda la colaboración y el diálogo que seamos capaces entre todos para ir fundamentalmente construyendo lo que sea, pero construyendo algo nuevo. Este nuevo trabajo, estos nuevos retos vitales que tenemos aquí es el resultado del compromiso de la Real Academia de Doctores y de entidades también como la Fundación Cajasol, comprometida en el diálogo, en el debate, en la discusión, en la proyección de todos estos temas que venimos, que he señalado, con las nuevas necesidades y también con lo que son las prioridades de la sociedad del momento que estamos viviendo. Nuevas claves para entender el mundo que nos proponen los académicos, nuevas claves para también entender el mundo que nos proponen los expertos y que han participado en este tercer contenido de en este tercer libro que tenemos también hoy aquí. Yo también quiero terminar diciendo que para nosotros es un honor colaborar desde hace años con la Real Academia Europea de Doctores. Su presidente sabe que lo mismo que ha dicho el señor Lamos de Espinosa, que tiene esta casa abierta para cuando quiera hacer algo en Madrid, yo le vengo diciendo al presidente, y algunas cosas se han hecho, que también donde tenemos nosotros mayor implante en Andalucía, en toda Andalucía y fundamentalmente en Sevilla, también tiene una sede para poder realizar todo este tipo de actividades tan necesarias, tan importantes en estos momentos que estamos viviendo. Enhorabuena por este libro y darle también, ya por adelantado, mi enhorabuena y felicitación al debate y a los expertos que vamos a tener a continuación. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Yo quisiera en un primer capítulo dar las gracias a las instituciones que nos han apoyado desde hace ya muchos años. En primer lugar, a la Sociedad Económica Matritense por lo que nos ha dicho, que nos abre las puertas de este magnífico lugar, que ha dicho que es pequeño, pero es pequeño con letras muy grandes y por lo tanto estaremos encantados de poder desarrollar nuestra actividad en Madrid aquí. También doy las gracias a la Fundación Cajasol y a su presidente Antonio Pulido por el acompañamiento que nos está haciendo en estos 3 últimos años, por las ayudas que nos ha prestado para la edición de este libro. Este libro no es un libro, es un proyecto que se inició en el año finales del 2019. Entramos en el 2020, nos encontramos con la pandemia y todo el primer libro lo hicimos casi todo por online, es decir, comunicándome yo con cada uno de los autores, pidiéndoles que trabajasen en distintos temas y de eso salió el proyecto Retos Vitales 2021, luego 2022 y luego 2023. Todas las personas que colaboran son expertos en su materia y también quiero resaltar que la Real Academia Europea de Doctores tiene en su comunidad académica incluida 19 premios Nobel como académicos de honor, y son 19 premios Nobel que colaboran de forma activa con la academia. No es de aquellos casos que viene un señor, firma un documento, se le da una medalla y no vuelve nunca más.
aquí están colaborando. De hecho, en el 2023 colaboran 4 premios Nobel también en el libro que van a tener ustedes en sus manos. Que, por cierto, no me dedico a vender libros, pero si compran el libro están ayudando a la Real Academia, que en los últimos años todas las subvenciones se han visto reducidas a la mínima expresión y tenemos que luchar codo a codo para poder tirar adelante. Entonces, yo no les voy a hablar del proyecto Retos Vitales 2023, porque ya lo van a presentar los expertos que han trabajado en este tema, pero sí les quiero hablar del proyecto Retos Vitales 2024. Y entonces hemos establecido un conjunto de materias que preocupan tanto a la comunidad académica como a la sociedad civil. Entonces, les quiero aquí enunciar someramente algunos de los temas que vamos a tratar en el 2024, que se está pergeñando esto y que lo tendremos terminado antes del final de año. Entre otros, se tratarán los recursos naturales que van a escasear en el futuro cercano, las instituciones europeas, qué deben hacer, cómo tienen que cambiar, el cambio climático, la protección del patrimonio de la humanidad, las pandemias pasado, presente y futuro, la inteligencia y la salud en el año 2050, el futuro de la economía circular, el futuro de Internet se llama Web 3, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social, corrupción financiera y política, el crimen y la violencia, la desigualdad de género, la repoblación de los pueblos de España, geopolítica y guerras. Bien, esto es ideas que hemos recogido de los académicos de nuestra academia, que las tenemos que acabar perfilando y que la idea será elegir 10 temas centrales y que hayan 2 o 3 personajes que entiendan de cada uno de estos temas y que escriban un artículo. Entonces, yo no me quiero tomar más tiempo, puesto que quien tiene que hablar son los que van a presentar la obra que hoy queremos dejar encima de la mesa, y por lo tanto les agradezco mucho su atención. Nos vamos ya. Bien, muy buenos días a todos. Realmente, como se acaba de comentar, estamos en un ambiente donde todo invita al estudio, todo invita a poder comentar toda una serie de cuestiones que bajo la presentación del libro que vamos a hacer a continuación creo que es sumamente de interés. Evidentemente, aunque ya se hayan dado las gracias, creo que no está de más agradecer que podamos estar aquí reunidos hoy y también, si me permiten, agradecerle al señor presidente de la Real Academia Europea de Doctores que me haya permitido dirigirles a ustedes estas palabras y ser en este momento la persona que
que tienen como encargo poder llevar a cabo esta mesa redonda con todas las personas que me acompañan en la mesa. Antes de empezar, sí, me gustaría comentar que, como ya se ha dicho, la obra que hoy presentamos no es una obra única, es única sí por su contenido quizá, pero no única en el tiempo, sino que ya forma parte de un conjunto del que realmente nos sentimos muy orgullosos. Pensamos que con ello estamos cumpliendo una de las funciones de nuestra academia, que es la de hacer llegar a la sociedad todas las problemáticas vistas desde aquellos aspectos que pueden ofrecernos las personas más conocedoras de estos temas. Por tanto, es una obra de la que realmente nos sentimos orgullosos, es una obra conjunta, coral, como sucede con todo lo que hacemos en la Real Academia Europea de Doctores, por su aspecto de tipo interdisciplinario. Y a continuación, lo que me gustaría comentar muy brevemente, aunque tienen a su disposición la obra, es decirles que en la obra podrán encontrar ustedes una introducción, un prólogo muy interesante, también una presentación por parte del señor presidente, y a continuación se trata en 6 capítulos perfectamente desgranados toda una serie de aspectos de los cuales me gustaría resumir los siguientes conceptos. En una primera parte se explicará o se comenta la desigualdad, la polarización y la falta de acceso a derechos básicos. Hay un segundo apartado que en diferentes partes de los capítulos se va tratando, que son las recientes crisis y las crisis de herencia que nos han dejado. Una tercera parte aborda la nueva Europa, que inevitablemente nos encontramos a partir del proceso electoral del próximo año. Como no, hemos de estar en el mundo en el que vivimos, por tanto, hemos de hablar de inteligencia artificial y de otras nuevas tecnologías en nuestras vidas. Permítanme que, bajo el punto de vista del ámbito sanitario al que me dedico de forma específica, también hay que hablar del concepto de una sola salud, que ha cambiado la perspectiva de cómo analizamos y entendemos la salud global. Si me permiten un pequeño detalle, no hace mucho, el día 14, hubo una reunión a nivel europeo y la típica frase de una sola salud, One Health, la han transformado casi en un tema de lucha como los 3 mosqueteros, porque ha pasado a llamarse una sola salud para todos y todos para una sola salud. O sea que realmente son temas que vale la pena que consideremos y tengamos en cuenta. Otro apartado importante que se va desgranando en el libro es la amenaza que cada vez más supone el calentamiento global para la humanidad, para la biodiversidad y que se encuentra, como todos ustedes saben, y somos testigos por lo que vemos sucediendo cada día, en grave riesgo. Y también me gustaría comentar un apartado, sería el 7º, que no se considera como capítulo específico, pero que realmente es una parte muy importante, ya que al principio del libro, después de la presentación y después de todo lo que significa la presentación propiamente dicha de la obra, nos vamos a encontrar, cuando leamos el libro, una contribución de 4 premios Nobel, que, como decía nuestro presidente hace un momento, nos acompañaron en este caso, estos 4 premios Nobel que colaboran con la Academia de forma constante, nos acompañaron en la expedición que organizó la Real Academia Europea de Doctores el año pasado en las Islas Galápagos, y sus aportaciones, lo que tenemos escrito en el libro, pues realmente desde el rigor de su magisterio y desde la perspectiva global que nos aportan, son un punto importante de reflexión y de conocimiento que desde la RAED intentamos aportar, como les decía, a la sociedad. Bien, no quiero extenderme más en mis palabras porque pienso que son las personas que me acompañan en la mesa quienes deben exponer sus conocimientos a través de lo que está o extraer de lo que han escrito aquello que consideren como más importante, pero si me permiten los presentaré y luego les pasaré la palabra a cada uno de ellos. La idea sería que dispusieran de un tiempo para exponer aquello que consideren oportuno, para al final hacer plantear si hay dudas por parte de todos ustedes que nos acompañan en la sala o si no poder establecer un coloquio entre nosotros. Por una parte tenemos al doctor Daniel Berzosa, que me acompaña aquí en la primera parte de la mesa, profesor de Derecho Constitucional en CUNEF, destacado articulista y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores. Tenemos también aquí al doctor Santiago Castellà, profesor de Derecho Internacional y secretario general de la Fundación ProRaed. A mi derecha, la doctora Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional y titular ad personam de la Cátedra Jean Monnet,
miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores y, sin duda, una de las voces más respetadas en el constitucionalismo europeo. También tenemos a don Francisco González de Posada, que está en el extremo, pero no porque, como veremos, es una persona de gran categoría y muy importante, académico de honor de nuestra academia y una de las mentes, si me permiten que lo diga, una de las mentes más brillantes del panorama científico y cultural de nuestro país. Tiene 9 veces el título de doctor en ciencias y disciplinas, tanto de ciencias y humanidades, y posiblemente dentro de lo que sería el concepto renacentista de la cultura es la persona que mejor podría representarlo. Y a mi izquierda tengo al doctor Aldo Ucese, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, presidente de la Fundación Independiente de la Sociedad Civil, también economista de enorme prestigio por su brillante capacidad de análisis de la realidad geopolítica en la que todos estamos inmersos. Como pueden comprender, estamos en presencia de un grupo de personas que, aunque sea realmente una pequeña representación del total de los autores de este texto, nos ayudarán realmente a asomarnos, a contemplar con unos ojos críticos, pero también con esperanza, las aportaciones que nos esperan dentro de esta obra y que hoy tenemos la suerte de poder presentar a todos ustedes. Por tanto, y sin más dilación, si me permiten, cedo la palabra, vamos al orden que os parezca mejor, si queréis vamos así, exponer un poco pues lo que consideréis más importante, o bien del capítulo en el que habéis colaborado, o bien de la obra en general que vamos a presentar o que estamos presentando en estos momentos. Por tanto, si es tan amable, el doctor Francisco González de Posada tiene la palabra. Muchas gracias, querido Jaime, compañero también en la Academia de Doctores, querido presidente. Buenos días. Suelo utilizar como expresiones coloquiales que cuando hay que enfrentarse con un problema actual, presente, de cierta tensión, hay un principio físico y una metodología matemática que son las que nos facilitan el frente a qué nos situamos y cómo nos situamos para ello, ¿no? La ley o el principio físico es muy sencillo, la ley del mínimo esfuerzo, aunque parezca mentira, ¿no? Y la metodología matemática, la reducción al absurdo. Con estos dos principios se vehicula de maravilla en la mayoría de las discusiones o tensiones que pudiéramos tener, ¿no? Cuando se me pidió el que participara en los retos de este 2023, pues yo veía que estaba todo prácticamente ya ocupado, el panorama de los retos que tiene. Bueno, pues utilizando esas dos ideas, principio y método, pues dije, hay uno que no se ha tocado. Y el que no se ha tocado es la perspectiva religiosa, porque no está de moda hoy. Entonces, voy a intentar transmitirles unas pequeñas también, como píldoras, ideas sobre la actualidad, ¿no?, para aterrizar en el reto que acerca de la paz entre las religiones se ofrecía en los momentos anteriores al descalabro, o como queramos llamar, que hay hoy, de guerras entre religiones, que es la de Hamás e Israel, la más actual. Antes, pues estábamos sometidos a las tensiones de la guerra de Ucrania o la agresión de Putin, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Punto que pudiéramos decir uno. Si nos aproximamos a la historia, podemos observar que la mayor parte de la guerra, y si escudriñáramos un poco la práctica totalidad, han sido guerras de trasfondo religioso. Podemos ver en los documentos antiguos escritos, digamos, más extendidos o de más relevancia, las Sagradas Escrituras, pues como el pueblo de Israel tiene una tensión permanente interna, que son, de una manera u otra, la escapatoria de Jehová para ir a los ídolos. Y desde el punto de vista histórico de convivencia con los alrededores, pues es un tratado de las guerras con fenicios al noroeste, filisteos al suroeste, moabitas al este, en guerra permanente desde ahí. Y si siguiéramos la historia, pues podríamos ver, todavía hoy nos dicen los historiadores que
en las guerras de religión europeas del 1618 hasta la paz de Westfalia, hubo más muertes en esa Europa tan reducida, entonces de población, que en la Segunda Guerra Mundial. Y así podríamos seguir. Seguir hasta la última, que llamamos última global, la Guerra Fría, entre el cristiano occidente y el ateo, la URSS o la Unión Soviética. Y así podríamos seguir. Desde una perspectiva propiamente teológica, quizás el referente más significativo y de mayor trascendencia, por lo menos para mí, es Hans Küng, el gran teólogo cesado en su cátedra teológica por la Santa Sede, en la expresión esta tan extraordinaria: no es posible que haya paz en el mundo si previamente no hay paz entre las religiones. Así de sencillo. Se acaba de traducir, por seguir un poco con la filosofía antes de aterrizar, aunque sea una píldora, se acaba de editar en castellano la obra Historia de la Filosofía de Habermas. Y es impresionante cómo nos narra la historia del siglo XX de la filosofía, esto que llamamos el pensamiento post-metafísico, posterior a nuestra queridísima Ilustración, como desde las raíces de Hume y Kant, las dos escuelas más o menos, más que escuela, dos variantes de este pensamiento post-metafísico, lo propio de la modernidad en la que estamos, es que a pesar de todos los pesares de eso que llamamos, bueno, pues proceso de laicización, abandono de las religiones y de las iglesias consecuentemente, como no es posible eludir en ninguna de las dos variantes del pensamiento vigente a lo largo de toda la filosofía del siglo XX de la religión. Bueno, punto de vista histórico, píldora, punto de vista filosófico en píldora. Bueno, y la situación que hemos tenido durante 2023 hasta que ya es la demostración más palpable de que la guerra más fuerte y la que hoy nos está perturbando más a toda la humanidad desde cualquier punto de vista que queramos, hoy es la guerra entre Israel y Palestina, o como las queramos llamar. Estamos ahí. Pero estábamos solos, cuando teníamos que hacer el libro, estábamos solos, condicionados por la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania, podemos prescindir del trasfondo religioso si lo que estamos es anhelando paz. Esta es la cuestión. Bueno, pues la situación que he podido tratar en diferentes conferencias que están en la red, la situación es así también en síntesis. La Iglesia cristiana ortodoxa, que no tenía un concilio posterior a la generación del cisma de Oriente que decimos nosotros y de Occidente que dicen ellos, desde el año 1054, pues decidieron convocar un concilio para no solo analizar la nueva situación que se encontraba ya, previsto para el año 16, desde el 14 ya se había producido la ocupación, la agresión, como queramos llamarlo, a Crimea y en el Donbass, ¿no? Para analizar la situación de la Iglesia y tener una especie de concilio Vaticano II de la Iglesia ortodoxa para su ayornamiento, principios del siglo XXI, para hacer algo equivalente a lo que había hecho la Iglesia católica en el Banzo. Bien, ¿cuál ha sido lo único que ha trascendido junto al seguro fracaso en el que iban a caer en ese tema, dada la situación actual? La generación de un nuevo cisma en la Iglesia cristiana ortodoxa. Separación de el patriarcado de Moscú, la nueva Roma, una vez que la nueva Roma, Constantinopla, en 1453 dejaba de ser cabeza del Imperio Romano,
y la Iglesia, ya desde ese momento concebida como autocéfala, que se garantiza por toda la Iglesia ortodoxa, salvo el Patriarcado de Moscú y dos pequeñitas de las que constituyen la Iglesia ortodoxa, la autocefalía de la Iglesia ucraniana, lo que implica la guerra, no solo el escaparate que vemos de la guerra rusa o de Putin con Ucrania, sino que en el propio interior de Ucrania hay una guerra civil religiosa entre los que todavía oficial y formalmente son fieles, dependientes del Patriarcado de Moscú, por tanto, rusos, de los que paulatinamente van creciendo, que se están uniendo a la nueva Iglesia ucraniana ya autocéfala, lo que es el mundo de la cristiandad ortodoxa. Bien, la pregunta capital que se pone ahí es: ¿y la paz es posible? Bueno, pues la paz religiosa, la otra, la paz sin ninguna duda. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por y para qué? Pues no es fácil, no es fácil. En estos momentos las dificultades son incluso mayores, porque el Occidente está hoy dedicando su interés, su ilusión y su finanza a Israel, y se están frenando las de Ucrania, pero ese no es nuestro problema. Aún en la hipótesis de que fuera posible una paz y transitoria, porque difícilmente se podría estimar que se le iban a devolver, vamos a decir devolver, sin meternos en cuestiones históricas, a Ucrania todo el territorio que, de acuerdo con las leyes internacionales, es ucraniano. Eso sería muy difícil. Tratando sociológica e históricamente este problema, viene ya el problema teológico, que es el que habríamos que tocar. Y así se titula el trabajo. El trabajo. ¿Es lícito matar al tirano? Cuestión de la teología moderna e incluso ilustrada, capital. Y al terrorista, porque posiblemente solo desde un levantamiento interior en la Rusia cristiana ortodoxa, que presume de tener no menos de 100 millones de cristianos, pues ahí tenemos que al bueno de Kirill o de Cirilo I, pues está bendiciendo a las tropas, bendiciendo los tanques, bendiciendo las armas, bendiciendo la guerra desde el punto de vista soviético, olvidando a sus fieles del interior de Ucrania, que todavía hoy siguen siendo mayor. Bueno, la conclusión de esa reflexión, y con esto termino, porque podríamos hablar mucho, claro, es así de sencillo. La paz ordinaria, la paz usual, con unas situaciones u otras, concluirá, sin ninguna duda. La paz religiosa no es posible, a la luz de la historia. ¿Cuántas cristiandades rotas tenemos ya? ¿Cuántos cismas no resueltos? Este posiblemente, y desde nuestro occidente parece nada, de la ruptura general de toda la Iglesia ortodoxa, Rusia por un lado, y los que siguen siendo fieles del Patriarcado de Constantinopla, solo primus inter pares, porque las iglesias son autocéfalas, pues nos dicen que esto no va a poder unirse más, ni en el interior de la propia Ucrania, ni la relación de la una y la otra dentro de la asociación que podemos considerar la Iglesia ucraniana en su conjunto. Perdón, la Iglesia ortodoxa universal en su conjunto. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Yo rogaría a los conferenciantes que se vayan ajustando al tiempo, por favor, para que podamos, ojalá, tener un momento al final de poder compartirlo entre todos. De todas maneras, como la idea es, de alguna forma, lanzar el mensaje para que todos queramos leernos el libro, ¿no? O sea, que estupendo, tal como se ha planteado hasta ahora. Muchas gracias. Pues si seguimos, por favor, el doctor Castellà tiene la palabra. Perfecto. Muchas gracias. Yo creo que esta obra y el acto que hoy celebramos
explica en cierta manera qué sentido tiene en el siglo XXI una Real Academia, ¿no? La tarea tradicional de repositorio del conocimiento se enfrenta ahora a buscar los límites, las fronteras del conocimiento y a querer entender un mundo que cambia aceleradamente y que todas las bases y conceptos en los que nos sentíamos cómodos van a verse radicalmente transformados por dos lógicas muy paralelas. Una, la transición digital, la emergencia principalmente de la inteligencia artificial, acompañada del Internet de las cosas, de la posibilidad de que cualquier objeto intercomunique rápidamente e intercambie información con otros objetos, y el Big Data, la ordenación de miles de millones de datos que pueden trabajarse, que pueden ponerse en relación entre ellos para encontrar soluciones en muy pocos segundos, ¿no? Por lo tanto, tenemos una primera lógica, que es la transformación digital, pero hay una segunda lógica que yo creo que explica mucho, que es la transición, o más la transición ecológica, ¿no? La sostenibilidad. Y en cierta manera la expresión de una insatisfacción de nuestra forma de vivir en el mundo, consumiendo excesivos recursos, consumiendo excesiva energía, generando excesivos residuos, teniendo una relación del ser humano con el planeta que empezamos a considerar inadecuada, pero al mismo tiempo que pone de trasfondo, yo creo, tensiones sobre el propio sentido de nuestra existencia, que tienen mucho que ver con lo que algunas de las cuestiones que se explicaban en la anterior intervención, ¿no? Voy a intentar explicar el capítulo que yo he querido dedicar a la agenda urbana y cómo las ciudades se han convertido en el epicentro de estos cambios, ¿no? La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen una importancia, tal como yo lo entiendo, mucho más alta de la que le estamos dando. Por primera vez en la historia, la humanidad ha sido capaz de ponerse de acuerdo en 17 objetivos muy pragmáticos, con los que marcar un horizonte de transformación del planeta y de las formas de vida en el planeta. René Cassin, cuando en el año 48, junto a Eleanor Roosevelt, recibió el encargo de redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos, encargo que era más amplio, era intentar hacer un tratado de derechos humanos con un tribunal, pero vio que el enfrentamiento entre la concepción liberal democrática y la concepción comunista totalitaria chocaban, haciendo imposible ese único convenio, y optó por hacer una declaración, por proponer a Naciones Unidas hacer una declaración y posteriormente dos convenios, el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues en el año 48, cuando explicaba con la metáfora de un templo griego la Declaración Universal de Derechos Humanos y situaba estos elementos profundamente ilustrados, esta trilogía de la igualdad, la libertad y la fraternidad, como los cimientos, los fundamentos de este templo, decía: cuando pregunto qué son los derechos humanos a un cristiano católico, a un protestante, a un socialista, a un anarquista, me dan a un islámico, me dan respuestas profundamente diferentes. Sin embargo, hemos sido capaces de poner en estos 30 artículos muy pragmáticos a toda la humanidad. Bueno, pues con los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasa lo mismo, y voy muy rápido, pero el año siguiente, y no sé si es casualidad o no, de aprobarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la primera conferencia de Naciones Unidas que se realiza es Hábitat 3 en Quito, donde hace una traslación perfecta de estos objetivos a las ciudades. De hecho, el concepto de ciudad
cambia radicalmente en Naciones Unidas, y las ciudades, que eran una fuente de consumo energético excesivo, de hacinamiento de la población, de desigualdades, de barrios marginales, de generación de residuos, de emisiones de CO2, pasan a ser la solución a todos los problemas. Y Naciones Unidas dice, tan solo con ciudades más sostenibles y más inteligentes podremos desarrollar, podemos dar plena concreción a los objetivos de desarrollo sostenible. Y acabo con una derivada que es en la que centro mi artículo, ¿no? Finalmente está emergiendo de manera muy acelerada la inteligencia artificial. El viejo proyecto ilustrado se va a ver saqueado, se va a ver expoliado en cierta manera por una inteligencia no humana, que yo creo que nos obliga a una nueva mirada humanista, ilustrada, a los objetivos de desarrollo sostenible y al futuro de la humanidad. La concepción orteguiana de generación, pues seguramente a nuestra generación nos corresponde mantener vivos los principios ilustrados, la idea trascendente del ser humano, los valores que configuran el éxito de Occidente y su vocación universalizadora a todo el mundo, mantener estos valores en un contexto de inteligencia artificial. Insisto que voy muy rápido y por lo tanto no hago referencia a muchas cuestiones paralelas, pero la existencia de una inteligencia artificial capaz de tener objetivos propios, entre otros subsistir, y de ofrecer soluciones a situaciones muy complejas, podrá producir que la idea que tenemos de ser humano, la idea que tenemos de persona basada en su dignidad intrínseca, esta idea surgida de la civilización judeocristiana, de la filosofía griega, del derecho romano, esta concepción occidental que la Escuela de Salamanca preconizó como universalizable, llevándola a América, esta concepción que digo profundamente humanista y profundamente conceptualizadora de una idea trascendente del ser, de un ser que trasciende de lo puramente material para poder entenderse. Habrá que ver cómo la mantenemos con una inteligencia artificial capaz de dar soluciones que pueden ser muy prácticas, que nos pueden llevar a una gran satisfacción, que nos pueden llevar a lo que Heidegger decía, un abandono del ser, un estado de acomodación tan grande donde no sea necesario pensar sobre nosotros, pensar sobre lo que queremos. Siempre que ha habido una inteligencia superior, y acabo ahora así en un minuto, siempre que ha habido una inteligencia superior ha sometido a inteligencias inferiores, y cualquiera que conozca las lógicas en las que se está creando la inteligencia artificial sabrá que tendrá unas capacidades inalcanzables para ningún ser humano. Nuestra fortaleza está en los valores, nuestra fortaleza está en este sentido trascendente del ser, que en la medida en que sepamos articularlo podremos evitar la ruptura y el saqueo de la construcción universal a la que llevamos tantos siglos dedicados. Nuestra generación, insisto, tiene como tarea histórica la pervivencia de estos valores en un contexto radicalmente nuevo, radicalmente peligroso, lleno de oportunidades, pero lleno de muchísimos peligros. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Doctora Teresa Freixa, por favor. Muchas gracias. Gracias a poder estar aquí en este lugar tan emblemático. Es un placer y un honor inmenso. Gracias a la Real Academia Europea de Doctores por haberme invitado a estar aquí como partícipe en ese proyecto Retos Vitales y poder compartir esta mesa con todos los amigos y colegas y con todos ustedes.
Cuando nuestro querido presidente Alfredo Rocafort me dijo, tendrías que escribir sobre libertad en tiempo de guerra, dije, uy, claro, ¿qué pasa con la libertad en tiempo de guerra? ¿La perdemos toda? ¿O hay reductos de libertad que ni tan siquiera en tiempo de guerra pueden ser vulnerados y tienen que mantenerse? Y entonces, a partir de ir pensando en esto y en algunas experiencias personales que en tiempo de guerra he tenido, pues me puse a preparar el trabajo. Lo voy a simplificar, es mucho más complicado, en tres puntos concretos. Uno, ¿cómo nace la regulación de la guerra? ¿Y a quién va a afectar la regulación de la guerra? Porque, claro, regulación de la guerra, pues siempre la ha habido, pero hay un momento en la historia de la guerra en donde se empieza a pensar cómo sufre la guerra no solo la población combatiente, sino la población no combatiente. Y eso es lo que lleva a Henri Dunant, en todos los horrores de una guerra en la cual la batalla de Solferino es emblemática, a plantear de qué manera hay que ayudar a que la población civil pues pueda sobrevivir y pueda guardar un cierto espacio de libertad también en tiempo de guerra. De ahí nació, por una parte, la Cruz Roja y por otra parte, a nivel jurídico, lo que llamamos las Convenciones de Ginebra, que regulan qué se puede hacer y qué no se puede hacer en tiempo de guerra. Porque, claro, la guerra es muy bárbara, pero no todo es posible, no todo es lícito, ni todo es jurídico, que era lo que a mí me importaba. ¿En tiempo de guerra hay límites jurídicos? Pues sí, los hay, porque hay que garantizar objetivos civiles que queden al margen de la situación de guerra, y eso significa tanto que no se puedan atacar esos objetivos civiles como que no se puedan utilizar subrepticiamente dentro de la situación de guerra. Hay que garantizar que los combatientes sobre el terreno y sobre todo en su condición de prisioneros mantengan ciertas esferas de libertad que son ciertos derechos, porque al final la libertad en abstracto reconduce a poco, pero cuando la vamos concretando en los derechos, ahí vamos analizando cuáles son los que pueden ser restringidos y cuáles son aquellos que podríamos considerar prácticamente como absolutos. En tiempo de guerra la vida deja de ser un derecho absoluto. Hay muertes lícitas en actos de guerra y hay otras muertes que no lo son en tiempo de guerra. Entonces hay que delimitar entre esto. Bueno, haciendo un salto en el tiempo, que en el escrito verán que no está el salto porque hay toda una serie de hechos y de reflexiones y de actuaciones que van concatenadas y nos dirigen a la creación de tribunales que exigen responsabilidades por los ilícitos en tiempo de guerra, que exigen responsabilidades por los ataques a la libertad y por los ataques a los derechos, incluso también en tiempo de guerra. Yo participé en la creación, porque había trabajado en Bosnia, en la creación del Tribunal ad hoc sobre la antigua Yugoslavia y que después, juntamente con el antecedente del Tribunal también ad hoc sobre Ruanda, dan origen al Tribunal Penal Internacional. Y ahí nos preocupó mucho una cuestión. Claro, tribunales que juzgan hechos de guerra los había habido en el pasado, los más famosos, los de Nuremberg y los de Tokio. No queríamos que estos nuevos tribunales funcionaran como aquellos, es decir, queríamos ir más allá de los déficits que podían suponer aquellos tribunales que juzgaron teniendo en cuenta excesivos criterios políticos. Incluso para juzgar a criminales de guerra hay que respetarles determinadas garantías. Y esto deriva de una doctrina muy consolidada por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene una cláusula que se le llama el derecho de derogación, que significa que los derechos del convenio pueden ser derogados en tiempo de guerra o en tiempos que pongan en peligro la vida de la nación,
Pero esas derogaciones no son absolutas. Hay algunos derechos que no pueden ser derogados. No puede ser derogado la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre. No puede ser derogada la prohibición de las torturas y de los tratos inhumanos o degradantes. Es decir, que hay unos espacios que incluso en esos tiempos tan difíciles se tienen que preservar. Y teniendo en cuenta esa jurisprudencia, es como preparamos el reglamento de funcionamiento del Tribunal sobre la antigua Yugoslavia y después del Tribunal Penal Internacional. ¿Por qué? Pues porque el derecho a la defensa es otro derecho inderogable. El derecho a gozar de las garantías de un juicio justo, incluso en tiempo de guerra o incluso en un juicio militar por hechos de guerra, eso también tiene que ser respetado. Y por lo tanto se crea ahí una esfera que hay que preservar, porque aunque en tiempo de guerra la libertad queda muy cercenada, no todo se puede hacer en tiempo de guerra. Y ello es así también en las constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, en el trabajo analizo sobre todo la nuestra, porque tiene una previsión, la posibilidad de declaración de un estado de sitio, para cuando existen también situaciones que pueden ser equiparables a conflictos bélicos. Bueno, pues en el estado de sitio se pueden derogar ciertos derechos, se pueden suspender, decimos en nuestro sistema jurídico, derogar es en la terminología del Convenio Europeo, se pueden suspender ciertos derechos, pero no se pueden suspender todos. Y para que esos derechos se suspendan, tiene que haber una cierta aquiescencia de la voluntad popular. Y por eso se exige que sea la representación que todos tenemos en el Congreso de los Diputados la que decida esa suspensión de derechos. Esa suspensión de derechos también tiene límites, porque si es cierto que en esos tiempos se puede, pues por ejemplo, suspender el derecho al secreto de las comunicaciones, eso no significa que todo pueda ser lícito también en ese ámbito, incluso en tiempo de guerra. Y hay unas acotaciones que hay que respetar, porque no toda la ciudadanía tiene que verse expuesta a todas esas suspensiones de derechos. Es decir, con ello lo que yo voy planteando es que desde que se inician las primeras regulaciones que inciden en los derechos en tiempo de guerra hasta la situación actual, siempre se ha venido intentando preservar determinadas esferas de libertad que no pueden ser vulneradas ni tan siquiera en una situación de conflicto bélico, que puede ser interno, que puede ser internacional, que tiene muchos actores, que hay muchos elementos que confluyen en él, pero que hay que respetarlo. Y eso también nos obliga a los juristas a tener que hacer siempre un enlace entre nuestro derecho interno, nuestro derecho nacional, con el derecho europeo, por una parte, y con el derecho internacional, por otra parte. Solo dando coherencia a la coexistencia de estos ordenamientos nos encontramos con respuestas que podamos considerar válidas y lícitas. En el momento en que la conexión falla por algún sitio, tenemos un problema. Y eso es lo que quiero evidenciar con ese trabajo, que lo pueden leer más en extenso dentro del libro. Muchas gracias. Bien, el doctor Aldo Olcese tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, María Ángeles. Gracias a todos ustedes por estar aquí. El hecho de poder participar en una sesión de esta naturaleza, ya sea desde el estrado o en el público, me parece a mí que es estimulante, es motivador y, como bien ha dicho Jaime Lamó, nos recuerda a los viejos tiempos de esa ilustración, de ese humanismo en el que pretendemos mantenernos y, si es posible, crecer. Gracias, Jaime, por habernos cedido el local y por cederlo de una manera tan natural. Me costó una sola llamada lo que habitualmente cuesta meses de negociaciones, venta de favores. Esta es una casa de la Ilustración
vive Dios que lo es, basta ir al baño y ver los cuadros que hay en el baño. Les aconsejo que lo hagan porque es estupendo. Bien, a mí me tocó enfrentarme en mi capítulo a una cuestión siempre compleja, que es vincular el humanismo a la economía y ver de qué forma podemos avanzar con una economía del bien común. Los economistas siempre tenemos la tendencia a analizar la economía y a proyectarla sobre la base de unos pilares, ya sean políticos, sociológicos, democráticos o no, e intentar encontrar denominadores comunes entre unas economías y otras, y últimamente siempre con dificultad, olvidando, poniendo de lado este concepto del humanismo que debe presidirlo todo y impregnarlo todo de manera transversal, como tratamos de demostrar y de impulsar con este libro. La primera dificultad con la que me enfrenté es que en esa trilogía, en esas tres patas, en esos tres pilares de la concepción de nuestro mundo moderno, la libertad, la igualdad y la fraternidad aquí mencionadas, por cierto, por el señor Santiago Castella, que no se ha dicho, pero es el delegado del Gobierno en Tarragona, lo cual nos tiene que hacer pensar que no todo está perdido y que la sociedad tiene grandes capacidades de recuperación. Él dice que es un subdelegat, pero bueno, yo le llamo delegado, antiguamente se les llamaba gobernadores civiles, lo que sea, el que manda allí. Cuando alguien como manda allí él piensa así, creo que hay un futuro que tenemos que mirar con, en fin, con cierta alegría y expectación, ¿no? Bueno, decía que en esos tres pilares, libertad, igualdad y fraternidad, nos encontramos con dos pilares reforzados, que son la libertad y la igualdad. A la libertad le hemos dedicado toneladas de pensamiento, de leyes, en el mundo mundial, bueno, casi todo el mundo. A la igualdad, ahora también. Pero ¿y la fraternidad? Ese pigmeo de la fraternidad, eso que ha quedado reducido cada vez más a la nada, que no se puede regular, que depende del último centímetro del corazón de cada uno de los seres humanos que puebla la Tierra, que no está en ningún boletín oficial del Estado, pero que formaba parte de esas tres patas que si una falta, el taburete se cae. Y ahí es donde inicio con mi primera reflexión. ¿Qué hacemos con este pilar jibarizado, este pilar enano de nuestros fundamentos esenciales de convivencia y de vida? ¿Qué hacemos con él? ¿Le vamos a decir a alguien en el boletín oficial del Estado: usted tiene que ir los viernes por la tarde a dar comida a los que no pueden comer? Artículo 34 del reglamento. No. Y esa es la verdadera dificultad a la que nosotros nos enfrentamos. Es un problema de humanidad, es un problema de fraternidad, y ya le podemos dar todas las vueltas que queramos a todo lo demás, que si ese no funciona, el resto funciona mal. Y cada vez que la fraternidad es más pequeña, los demás pilares se tambalean más, por mucho que lo reforcemos. Y, como decía aquel, a las pruebas me reconvengo. Bien, esto no es fácil de resolver, porque, como digo, no se puede poner las leyes, depende del libre albedrío de cada ser humano, y solo te cabe recurrir a la conciencia de las personas, al alma. Y esto es difícil de meterlo en los tratados, difícil de meterlo en las leyes, es casi imposible de hacerlo progresar con los medios convencionales a los que estamos acostumbrados. Y fuera de los ámbitos de el Padre Ángel y equivalentes.
Pero es que eso es manifiestamente insuficiente. Y este parece que es el discurso de un cura en un púlpito y no de un economista en la Sociedad de Estudios Matritenses. Pero es que hay que reivindicarlo, porque si no, vamos a ir mal. Bien, mi segundo reto era redefinir algo que no ha funcionado: la economía del bien común. Se han escrito toneladas sobre esto. Y ayer me reprendí a un colega que yo no había metido nada de bibliografía en mi artículo, y es que no la he metido aposta. Primero porque no soy un académico, aunque sea doctor, puro. Yo soy un empresario, soy un profesional. Duermo poco y hago de académico por las noches y los fines de semana. Pero lo que he querido trasladar es una experiencia práctica, pragmática, una experiencia de vida, de lo que me enfrento y de lo que me encuentro cada día en el mundo de la empresa, en el mundo profesional, en el mundo en el que me muevo, no en los grandes y sesudos análisis fundamentados en los trabajos y en los libros escritos por otros o otras que me han precedido, que también son muy importantes, pero que no son suficientes. Y entonces, como no conseguía abrirme sitio y canalizar mi artículo, pues lo que he intentado yo en mi artículo es redefinir, 1, qué es la economía; 2, difícil, qué es el bien; y 3, qué es el concepto actual de lo común. 3 cuestiones, a cada cual más difícil, y por este orden. Yo lo he resuelto como he podido. Soy un modesto y simple ser humano. Me he mirado a mí mismo por dentro y he intentado encontrar algunas soluciones. Primero, la economía. Una economía sin fraternidad es lo que ya conocemos. Tiene varias nomenclaturas: economía capitalista, economía financiera, economía planificada, dirigida, me da igual. Jovellanos hablaba, querido Jaime, de los estorbos, y yo hablo, sin querer compararme con él, por que Dios me perdone, de las insuficiencias. Estorbos, sobrantes, e insuficiencias, faltantes. Nosotros tenemos mucho faltante, además de mucho sobrante. Y yo me he intentado ocupar del faltante. ¿Qué le falta a nuestra nueva economía? Yo la he definido malamente como una nueva economía de la ecología y de la sostenibilidad. Yo, si fuera presidente del gobierno, y aquí resumo nada más lejos de mis posibilidades ni de mi intención, pero haría un ministerio de economía de la ecología, no un ministerio de la economía y un ministerio de transición ecológica. Los integraría en uno solo. ¿Por qué? Porque hoy en día los efectos transformadores sobre la economía ya no son la política monetaria. La política monetaria es insuficiente, es una insuficiente grave del sistema. De hecho, se pone de manifiesto y se demuestra que las medidas convencionales de actuación sobre la masa monetaria, reduciéndola o ampliándola a través de la política monetaria, no resuelve los problemas de la economía, porque, por ejemplo, no tiene tanto que ver en la fijación de los precios más determinantes, que son la energía, cuanto lo tiene la cantidad de la energía y la accesibilidad de la energía, que no tienen nada que ver con su precio, sino que el precio es una consecuencia de ello. Y si no la tengo, y si no la tengo en debido tiempo y forma, y si no me llega, entonces tengo problemas muy serios que tengo que resolver de una manera distinta que con la política monetaria.
que solo actúa sobre el factor precio, pero no sobre el factor cantidad, seguridad y disponibilidad de la energía. Es un ejemplo que creo que es paradigmático. Eso hace que un concepto de economía financiera haya quedado ampliamente superado por un concepto de economía de la ecología. Y ya podemos subir y bajar los tipos de interés, todo lo que queramos, que la economía no funcionará todo lo mejor que se necesita si no se tiene en cuenta esta consideración de la que yo estoy hablando. De hecho, la política monetaria restrictiva, para evitar los efectos perniciosos de la crisis energética, solo ha conseguido que subieran más y exponencialmente los precios, pero de todos los factores y órdenes. Y basta ir al supermercado. Y no tenemos que esperar a que nos diga el ministro de Consumo comunista cuánto vale cada litro de aceite en cada supermercado español. Bueno, no tengo tiempo de... Léanse mi capítulo si les interesa. Yo creo que me expulsarían de la Sociedad Económica Madridense de hace 200 años. Espero que no me expulsen de esta. Jaime, ¿tú qué crees? Vale, muchas gracias. Bien, voy a concluir muy rápidamente. Claro, la definición del concepto de bien, queridos amigos, es peliaguda, porque lo que era bueno hace 10 años es malísimo ahora, empezando por el aceite de oliva, que era catastrófico hace 20 años y ahora es la base de todas las dietas, como 40.000 cosas que suceden en nuestras vidas. Lo bueno es malo ahora, lo malo de antes es tal, para cada uno un bien. Definir el concepto de bien universal es lo que yo he tratado de hacer. Claro, oiga, ¿y eso tiene un componente religioso o no? Ético, la ecuación es brutal. Nuevamente, léanse mi capítulo, pero es muy simple, no son muchas páginas. Ya por último, bueno, casi tiro la toalla con la definición del común, porque a ver quién encuentra un denominador común en esta sociedad de redes gregarias, de influencers y de transformaciones vertiginosas al minuto, siguiendo no se sabe qué, fundamentado en la nada del rigor científico, por supuesto, de la calidad humana, por supuesto, y de el más mínimo de los humanismos y de la fraternidad. Pero yo termino con un canto, y aquí concluyo, con un canto a la reivindicación de lo personal, la antítesis de este gregarismo de las redes, que nos encanta porque todos vamos montados en la nube de la inteligencia artificial que nos dice que cuanto más hagan no sé qué, eso ya deviene en una norma que es infalible. Y así se le van sumando más y más. Eso tiene muchas acepciones muy positivas para muchas cosas en la vida. Ojo, yo creo en ello firmemente y apuesto por ello. Pero en lo negativo es una despersonalización del individuo brutal, sometido a este gregarismo conformista, donde nos llevan cómodamente en una ola que nos hace superar todas las adversidades, en lugar de asumir nuestras responsabilidades personales y nuestros compromisos individuales, que de eso anda muy escaso, anda muy escasa nuestra sociedad. He terminado apelando a esto y al ser humano bueno. He terminado también diciendo en mi capítulo que hoy los grandes capitanes y capitanas de empresas son mejores empresarios que personas. Y lo digo con todas sus letras aquí. El día que sean mejores personas que empresarios, dicen algunos, será un desastre, porque entonces no ganaremos lo que ganamos ahora. Y yo digo, falso, será mejor si es así. Gracias. Doctor Daniel Berzosa, si es tan amable. Bueno, ser el último tiene ventajas e inconvenientes. Ahora yo me puedo extender hasta las 3 de la tarde. No.
No, digo de esta serie, no. Yo no digo, voy mirando no digo que ponga al final, no, ni lo pretendo. Bueno, por supuesto me adhiero a la gratitud por invitar la Real Academia Europea de Doctores a tomar parte en este acto de presentación del proyecto, a la persona de su presidente, a don Jaime Lama Espinosa, en tanto que la acogida que esta casa nos ha hecho, a todos los que estamos presentes. La verdad es que es un gozo, algo plural, como este tipo de trabajos, porque permite no solamente aportar algo, los que tengamos algo que aportar o se estime, sino recibir aportaciones que nos hacen más, desde luego, más sabios, al menos nos hacen reflexionar más. Una tentación también que no voy a cumplir es glosar lo que han dicho los anteriores intervinientes, porque en parte coincide y en parte estimula lo que llevo escuchando, ¿no? Y me voy a centrar, en la medida de lo posible, a dar las líneas generales del objeto del artículo con el que yo he contribuido a esta obra de la Real Academia Europea de Doctores. Empiezo con una frase así tal contundente, que sirve para afuera y para adentro, y a partir de ahí a ver qué ocurre, ¿no? Dice así: cuando lo impensable se llega a pensar, hay una crisis. Cuando lo impensable se convierte en pensable, es una crisis. Y cuando lo impensable ocurre realmente, es una catástrofe. Esto vale para fuera de España y para dentro de España. Yo voy a hablar para fuera de España, ¿de acuerdo? Porque es el objeto del tema, pero que cada uno coja la cita con su intelecto como quiera. Vamos a ver, ¿por qué? Porque el discurso viene, sobre todo en el ámbito de humanidades y jurídico, hablando de lo que nos ha cambiado la vida más de lo que se parece. De hecho, el doctor González Posada hilaba en la parte actual, en esa derivada que ha sido la invasión de Ucrania por Rusia. Porque hoy mismo Guy Saumont escribía en el ABC, hablando sobre el particular, cuando los rusos invaden a Ucrania, es que los occidentales no nos lo creemos. Estamos en nuestra zona de confort, decimos, ¿pero cómo que se está invadiendo un país? O sea, hay una auténtica remodelación geopolítica, en todos los sentidos. Y hay un concepto, aunque sea muy manido, que está permanente, que está en el centro de todo, y es la libertad. Y todo lo que ello se deriva, o la concepción del mundo tal y como la entendemos los occidentales. Por cierto, ahora de nuevo, en este cambio, parece que Chomsky va triunfando finalmente, en este cambio ya no hablamos de Occidente, yo hablaré de Occidente, aunque quede un poco old-fashioned, ¿no?, o antiguo, sino de sur global y como oposición el norte global, ¿no? El norte global ahora sería Washington y Europa la periferia, y el sur global una amalgama mucho más compleja y variada que viene desde China hasta Venezuela, pasando por Brasil, lo cual tiene muchos elementos, ¿no? Pero todo eso es la consecuencia, aunque no parezca, de lo que ocurrió, y no se ha resuelto, sino que sigue ahí. Y probablemente parte de esos envalentonamientos regionales se van a producir como consecuencia de esa ruptura total que ha hecho Rusia, con su aliada principalmente China, pasando por Irán, naturalmente, es decir, esa parte de alterar lo que es Occidente. No quiero, en este punto de que estoy dando apuntes, simplemente dejar de citar el nacionalismo, y por tanto a Isaiah Berlin. El nacionalismo ha sido históricamente, en España lo podemos llamar independentismo, el nacionalismo puede ser el enemigo más peligroso de la libertad y de Occidente. Porque además siempre que se ha enfrentado al nacionalismo nunca ha salido victoriosa la libertad, ni siquiera en los regímenes comunistas. Es una forma persistente, pertinaz, feroz, primitiva, arcaica, tribal, ¿de acuerdo?, que va contra la libertad, contra esa idea de universalidad, de fraternidad, de igualdad que se citaba anteriormente. Y por tanto hay que tener muy presente. Pero es verdad que ante un Occidente ensimismado, la pregunta que quizá debemos hacernos, o tendremos que hacernos, es: ¿quieren los occidentales, queremos los occidentales seguir siendo occidentales? Y entonces esto nos tiene que hacer pensar en cuáles son las raíces de lo que llamamos Occidente. O sea, sentirnos en cierto modo, ¿cómo diríamos? Bueno, orgullosos sin arrogancia de los valores y cuestiones que nos han traído hasta aquí. Voy a citar simplemente por Niall Ferguson, que está muy bien. Dice que hay 6 razones que instauraron el predominio de la cultura occidental: la competencia, la fragmentación en tantos países independientes, la revolución científica, todos los grandes logros a partir del siglo XVII fueron europeos, el imperio de la ley y el gobierno representativo, basado en el derecho de propiedad, la medicina moderna, la sociedad de consumo, la irresistible demanda de bienes y servicios, el capitalismo ordenado, pero también los fundamentos morales. En la conclusión, no va a ser ya la conclusión, pero voy a seguir avanzando y voy a citar lo que considero que es Occidente, o debe ser y sigue siendo este norte global.
Porque también es cierto que en el presente vemos que hay un cierto resentimiento en otras partes del mundo, insisto, en lo que se llama ahora sur global, hacia todo lo que es Occidente. Quizá porque los colonizaron, nuestro antepasado, y quizá no se ha superado, y hay esa reacción frente a lo que ocurre. Pero desde un punto de vista político, que va a conectar con lo jurídico, el objeto de toda discusión política, el objeto de la política misma, va a seguir siendo siempre la libertad. Siempre. La cuestión es aceptar, implantar y sostener una democracia o aceptar alguna forma de autocracia, sea más totalitaria o menos totalitaria. Esa es la tensión política existencial de todo ser humano. O como diría Tocqueville, que viene aparte, aceptar la alienación a la que nos puede llevar la democracia totalitaria, que es, ya no te mato, ya no hace falta que pienses como yo, pero directamente no existes. El apartamiento, la negación del otro, la ausencia de libertad. Entonces, esta imponente construcción de la razón, que parte de la creencia en la libertad y la igualdad natural del individuo, de acuerdo, es lo que hemos llamado democracia o Estado constitucional, y sigue siendo rechazada dentro de muchos países occidentales, no solo Rusia, no solo su aliado, que estamos diciendo. Entonces, el momento presente, creo, si queremos volver, recuperar o relanzar esta idea de donde ha venido evolucionando Occidente, tienen que pasar por ver si eso tiene una base sustancial o, por el contrario, es ya un formalismo vacío. Un formalismo porque ciertamente el orden mundial basado en reglas está hecho por Occidente, está hecho tras la Segunda Guerra Mundial. Y eso en el presente genera un rechazo. Entonces yo creo, me atrevo a sugerir que hay que llegar a acuerdos mínimos para asegurar la democracia constitucional, también en España, por supuesto, en los estados occidentales, para que siga estando viva. Y también la convivencia internacional siga basada en estas reglas. O sea, creo sinceramente, sin arrogancia, que hay una superioridad moral, científica y económica del mundo occidental. Y que está asentada ¿en qué? En algo que es casi exclusivo nuestro, la dignidad, la igualdad y la libertad humanas, o al menos esa conquista a la que se llega. Otra cosa es que se pisotee. Y entonces creo que es un punto de referencia donde se debe volver para recuperarlo sin soberbia, pero convicción. Y naturalmente, para hacer un flash, un punto, ¿dónde está esto? En la Grecia clásica, en la Roma republicana y en el cristianismo, que es lo que, tamizado en las revoluciones burguesas y liberales del 76, del 1776, 1789, 1848, se ha ido proyectando hacia el presente. Entonces, Occidente tiene que volver a los primeros principios, que están basados, y ahora hago una conexión de libertad y el derecho. Bueno, se me nota, ¿no?, de qué picojeo, ¿no?, que soy derecho, ¿verdad? Pues hay que decirlo. Es que de verdad, se me quedó muy clavado aquello de ubi societas y bius, ahora que el derecho está completamente, no diré cómo ya maltratado, vilipendiado, es espantoso, es un sufrimiento, porque nos han enseñado una cosa, creemos en una cosa, ¿verdad? Si alguien sabe que una norma admite no una, sino 25 interpretaciones, es un jurista, pero lo que no admite es cualquier interpretación, porque entonces no es derecho. Entonces, para que sea posible la libertad, hace falta el derecho. Y el Estado de Derecho, realmente, y esto ya sí es una reflexión quizá también, bueno, creo que es todo, pero más de fondo, tiene que basarse o partir, o no debe olvidar el derecho natural que ha presidido toda la evolución política de Occidente hasta el presente, teniendo como centro la dignidad de la persona por el mero hecho de ser persona, que diría el padre Francisco de Vitoria, aunque luego esa brillantez, ¿verdad?, española nos llega por vía protestante, porque como somos unos melones vendiéndonos a nosotros mismos, de acuerdo, pues hay otros que lo aprovechan y nos cuentan lo que antes se ha podido decir incluso en la Academia Española. Bueno, entonces, el Estado de Derecho es una estructura muy valiosa, que puede enfermar, que puede estropearse, pero que puede rejuvenecerse. Entonces, un cuerpo que está enfermo, es verdad que puede seguir gangrenándose hasta que desaparezca, pero también a un cuerpo político se le pueden establecer los elementos para que pueda recuperarse. En fin, recta final. Ahora sí que sí, aunque dura a lo mejor un minutillo. ¿Vale? La actual crisis de la democracia, en mi modestísima opinión, no es tanto que haya una amenaza externa o una disputa geopolítica. Se nos ha olvidado que el estado habitual del ser humano es la guerra y no la paz. Es que estamos muy bien los europeos, ¿de acuerdo? Sino que es un proceso más bien de crisis y erosión interna. Se están debilitando las bases sociales que sustentan ese orden, que están desafectas. Y es el papel que juegan las fuerzas antiliberales, antidemocráticas, que están apareciendo en el interior de los países, que la están debilitando. Y esto, la solución de esto no puede pasar solo por reforzar las normas y los organismos internacionales, sino que hay que recuperar el pacto político.
en torno a las ideas que subyacen en ese contrato social para recuperar la confianza y el apoyo de los ciudadanos. Si no se hace así, el futuro para la democracia, para el orden liberal, se atisba complicado. Y ahora conecto con el tema. Si no se detiene a Putin en Ucrania, impondrá sus chantajes, incluidos los nucleares, y la alianza China-Rusa sin límites, que se firmó unos días antes de la invasión, acabará con la democracia y dará paso a áreas de influencia y al desprecio de la integridad territorial de los Estados. En una palabra, acabará con la libertad en el mundo. Es verdad que son razones morales los que han llevado a Occidente a armar a Ucrania y a sancionar a Rusia, y deberían bastar para algunos, pero resulta que esta guerra ha puesto de acuerdo las razones morales con las razones geoestratégicas. Y por eso Putin debe perderla, o al menos no debe ganarla. Y de ello depende por entero lo que sea la primera mitad del siglo XXI. De ello depende la suerte de la libertad, de nuestra libertad. Y hay tres actores claves: los ucranianos, los rusos y los occidentales. Y en todo caso, la posguerra deberá asegurar la libertad. En caso contrario, todo habrá sido en vano. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos. Si revisan ustedes el índice del libro, verán que hay un apartado del que no se ha tratado para nada, prácticamente, aunque haya quedado subliminal en todas partes, que es el tema de salud. Tema que de alguna forma me correspondería a mí, quizá en estos momentos comentar, pero que en aras a la brevedad no voy a entrar en ello, porque hemos quedado que sobre las 2 terminaríamos. La semana que viene tenemos nuevamente una presentación del libro y haremos allí con un mayor detalle este tema. Yo lo único que quisiera destacar en relación con este apartado de salud es que lo que se explica en el libro y lo que yo concretamente he tratado en el libro es algo que antes he mencionado y que sabemos todos que es la actualidad de nuestra salud, que es qué significa una sola salud y hacia dónde vamos. Pero también en este mismo capítulo se habla de otros temas muy importantes, como por ejemplo todo lo que significa la realidad de los adolescentes, la relevancia de todos los temas de psicología y finalmente también la unión entre lo que es la salud y la digitalización con todos los problemas o ventajas que sobre este tema podríamos llegar a comentar. Por tanto, como digo, me remito al libro para no extendernos demasiado en este tema. Yo no sé si les parece que podamos hacer algún tipo de intervención, aunque sean las 2, si alguien del público está interesado en hacer algún comentario o quisiera participar, damos 5 o 10 minutos, si les parece bien, para poder cerrar el tema. Sí, por favor. Pues con la media. ¿Usted la tiene? Lo que el profesor ha explicado en torno al desplazamiento del eje político que domina Europa desde el siglo XVI prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se advierte lo que el profesor señalaba de que el mapa que hemos estudiado nosotros en el bachillerato, en la universidad, se ponía como centro prácticamente España, y de ahí se juzgaba el occidente americano, obra nuestra, no de los ingleses, y el oriente de Bizancio, por así decirlo, la ruta de la seda, Gengis Khan, en fin, podríamos alargarnos muchísimo. Como bien señala el profesor, y estoy totalmente de acuerdo con él, si no resolvemos la guerra con Putin, se producirá un desplazamiento que ya se estudia en la Escuela de Altos Estudios Militares, el CSDEN, en el que se nos dice en el curso, yo soy de la 44ª promoción de esa Escuela de Altos Estudios Militares, se producirá un desplazamiento del eje Asia-Pacífico, en el cual China será un actor muy importante. No hay que olvidar que China es tenedora de la deuda de prácticamente todo el cuerno, todo el cuerno de África, hasta el Cabo de una Esperanza, hasta prácticamente Côte d'Ivoire, por decirlo en francés, Costa de Marfil. Coincido con usted, profesor, de que si no resolvemos este tema con Putin, la libertad no es que está comprometida, es que será suprimida. Y pasaremos a un estadio geopolítico totalmente distinto del que estudiamos en las facultades, yo ya soy muy antiguo, de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo soy de la 37ª promoción del curso de Defensa Nacional. Encantado. Profesor, pues usted me gana en todo, en exposición y en conocimientos de los que suministraron en el CSDEN. Sí, por favor, primero aquí delante y después usted. Sí, usted. Sí. Se han hablado de tantas cosas humanísticas que yo pienso que, bueno, voy a ser muy breve, que hay que leer el libro para captar todo lo que se ha hablado aquí. Pero
se ha comentado sobre la inteligencia artificial y la libertad. La inteligencia y la libertad, por lo que yo he leído, va en busca de un superhombre. Como sigamos así, no encontramos al superhombre ni muchísimo menos. Hay que remontarse a finales del 19, el primero del 20, cuando España pasó por una situación prácticamente catastrófica y vino la generación del 98, se impregnó del neocantismo imperante ya en el siglo XIX y las cosas afortunadamente cambiaron. Bueno, se ha hablado aquí también de la libertad, y voy a llevar un poco el ajo a mi sardina en el sentido que me he acordado de Cervantes con aquella, cuando comentó a Don Quijote, a Sancho, sobre el concepto de la libertad. El concepto de la libertad y el libre albedrío, yo pienso que no lo tenemos actualmente. Y me viene a la cabeza el momento cervantino, cuando dijo cuando comenta Cervantes, y han comentado también autores posteriores, que lo que ocurrió en Don Quijote y en Sancho fue una metamorfosis en el sentido que Don Quijote dejó de ser un andante y se convirtió ya en una persona inteligente. Y con Sancho pasa lo mismo, de ser un simple escudero se convirtió en una persona inteligente y perspicaz. Bueno, a ver si ocurre esta metamorfosis en el tiempo en el que estamos hablando. De ahí el metaverso. Exacto. De ahí el metaverso. Lo que no consigas en la realidad, míralo en la pantalla. En la pantalla. Sí, un momentito, por favor. Bueno, diga. A mí me ha parecido realmente interesante, ¿no? Todos los aspectos siempre nos quedan mucho en la cartera. A mí me gustaría destacar, lo que ando mucho tiempo reflexionando, las consecuencias de las migraciones. Es decir, que estas metrópolis que ya tienen más del 50% de población que no ha nacido allí, este flujo de la pobreza al bienestar, que nosotros vemos mucho en el Mediterráneo, pero Sudamérica tiene sus migraciones fortísimas y también Asia. Es decir, este movimiento de migraciones cambia muchas veces el concepto de las sociedades, ¿no? Y quizás ya no sean tan cerradas cada una en sí misma, sino nos obligan a ese cambio, a esa mutación, aparte de los problemas demográficos, de envejecimiento, de no sé cuánto, de hambre, de migración, muchas. Pero a mí me parece que el tema de las migraciones es uno de los retos vitales más importantes, y escudriñar cuál será su futuro es también muy importante, porque no es inercial el proceso, ¿eh? El futuro había que verlo. Perfecto, gracias. Vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? En el libro del año que viene es uno de los temas. Este es uno de los temas, sí. Sí, sí. Por ahí había... Yo les aconsejo a ese respecto que se metan en internet y recojan unas declaraciones del rey Hassan II de Marruecos de hace 30 años, anunciándonos al mundo occidental lo que ocurriría con el tema de la inmigración. Circulan por todas las redes. Un momentito, oído lo dicho, una pregunta. ¿Sería lícito que Occidente decretase el asesinato de Putin y lo llevasen a cabo los servicios secretos? Si va con respecto a mí, lo mejor es leer el artículo, que yo me he quedado en la puerta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista interior, no hay ninguna duda que sería acabar con el tirano, es decir, el tiranicidio aprobado teológicamente por el cristianismo, ¿no? Pero cabe el que se pueda considerar terrorista, como está sucediendo en otros lugares, y con terroristas ya hemos acabado, Occidente ha acabado con unos cuantos. También el principal de todos ellos aparece citado en el texto, ¿no? Es un problema que va unido, obviamente, al problema de la libertad, al problema de las cotas o los límites de la libertad. Como he visto que ya no están grabando, ¿es verdad que no están grabando? Sí, sobre todo la KGB. Bueno, en plan familiar, pues suelo decir
que quién está a una distancia fácil de Putin para que pueda ejercer. Y cuento que hay un tal Kirill I, que si ustedes entran por internet verán que a los militares los sitúa a 20 metros, al Consejo de Ministros a otros 20 o a otros 50, pero Kirill I está siempre cara a cara y frente a frente. Y entonces, en broma, si queremos decirlo así, bueno, ¿y quién podría tomar ese papel de acabar con el tirano? Pues hombre, en el bolsillo unos polvitos, en el superior un puñal y en el de la derecha una pistola, ¿eh? En consecuencia, el panorama teatral trágico pues parece que podía suponer, ya que pues no hace caso ni a nada ni a nadie, ¿no? Porque ahí lo tenemos, tal como han puesto aquí mis compañeros de mesa, que sin ninguna duda hoy es el problema más importante, pero como coyuntura, de una manera u otra esto se acabará, ganando Putin, perdiendo Putin, pues no se lo hará Occidente con ello, ¿no? A ver, respuesta directa, directísima. El señor Radovan Karadzic, criminal de guerra en Bosnia, nunca pensábamos que hoy en día estuviera cumpliendo cárcel como consecuencia de la sentencia del Tribunal Penal Internacional. Pues lo mismo se podría aplicar al caso de Putin o de cualquier otra de las personas a las que se les tendrían que pedir responsabilidades. No, solo quería añadir que yo no creo que estemos ante un problema de una única persona. No lo creo. Es peor que eso. Creo que hay un problema sistémico y que muerto un tirano aparecería seguramente otro. ¿Tenía usted la palabra? Sí, por favor. Sí, sí. Antes que nada, quiero decir que me alegro mucho estar aquí porque encuentro esto muy interesante, es la primera vez. Conocía a don Francisco González de Posada, con quien tengo buena amistad. Me voy a referir a la intervención del último ponente. Hay cosas en las que estoy totalmente de acuerdo con usted y otras en las que estoy totalmente en desacuerdo. Vamos a decir, primero, yo llevo siguiendo la guerra de Ucrania y tengo localizados en internet varios expertos, sobre todo estadounidenses, que me parecen fiables porque a lo largo del tiempo las cosas que van diciendo van correspondiendo a lo que sucede. Bueno, pues la guerra de Ucrania está perdida para Ucrania, está perdida. Ya le digo, en este momento yo solo puedo decirle que tengo varios que si quiere se los cito. John Mearsheimer, que es quizá el geoestratega más conocido en este momento de Estados Unidos, es militar de origen y es catedrático de la Universidad de Chicago desde hace mucho tiempo. Bueno, después está el coronel McGregor, por ejemplo, que ha sido consejero en el gobierno de Trump, y muchos otros más. Y todos coinciden en que la guerra de Ucrania está perdida. Yo considero que la situación para el Occidente, que yo me siento occidental, no se salva derrotando a Putin, sino arreglando nuestros problemas internos a los que usted se ha referido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí, ¿quieres, no? Bueno, pues yo quisiera ya dar por terminado el acto, simplemente decirles que realmente en el texto van a encontrar con mucho más detalle todo lo que aquí se ha comentado. Agradecer a todos su presencia y si me permiten voy a terminar recordando unas frases que Fernando Onega en su introducción en el libro nos señala y que creo que nos puede ayudar a resumir un poco lo que esto significa. Y cito textualmente. Dice Fernando Onega, creo que no se puede pedir mucho más a una obra de análisis de un tiempo y sus circunstancias. Solo hay que tener en cuenta que en esta obra se garantiza la preparación y solvencia de cada autor, el rigor en cada una de las investigaciones y conclusiones, un lenguaje abierto y no excluyente, independencia de los autores frente a los intereses que se mueven detrás de cada problema y un posicionamiento intelectual a medio camino entre el conocimiento y la acción. Espero que con esto hayamos mantenido el interés o abierto el interés para que ustedes puedan entrar de pleno en esta obra, que nos den su opinión realmente y que esto nos sirva para continuar con estos retos que, como ya se han anunciado, están previstos ya para el año que viene. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien. Vamos pasando. Gracias.
Era por no alargar la